¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de AM a través de las pantallas de Telefuturo. Mucha información la que tenemos en la jornada de hoy. Asaltaron al senador José Manuel Bóveda. Ingresaron hasta su casa y se llevaron, en principio se hablaba de 900 millones de guaraníes, pero ahora hablan de una cifra total de 180 millones de guaraníes, joyas que se llevaron también. Estas son algunas imágenes, Enrique, de la casa del senador José Manuel Bóveda. Un móvil en vivo está en ese lugar y vamos a tener detalles de qué fue lo que pasó. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a la teleaudiencia. Y así está la noticia del momento. Vamos a establecer contacto en vivo con nuestro compañero Ricardo Alderete y un móvil de AM y Telefuturo para ampliar más detalles de qué es lo que pasó en la casa del senador Juan Manuel Bóveda. También vamos a hablar de otros temas esta noche en AM. Unas declaraciones del presidente de la República que vienen ya en un mismo sentido con relación a otras declaraciones que dio anteriormente. Sí. El presidente de la República que indirectamente va dando órdenes a la Fiscalía y la Fiscalía las va cumpliendo tal cual con horas. Al momento la Fiscalía cumple con órdenes que le da el presidente de la República. Lo último que hizo fue dar una orden, indirectamente. Ordenó cárcel para 2 periodistas. Ordenó cárcel para 2 periodistas y hoy, en esta edición de AM, queremos compartir con ustedes esto. Lo que pasaba aquel 31 de marzo de este año, cuando Telefuturo interrumpía su transmisión y ponía al aire una edición especial. Vean ustedes esto. La enmienda es absolutamente un elemento democrático. El referéndum mucho más todavía. Puta, ¿qué más que el referéndum donde la gente diga sí o no? Claro que sí, pero esta no es la vía. Vea la tema. ¿Y no se puede volver a tratar un proyecto que se trató, se rechazó y se envió al archivo hasta dentro de un año? Y esa fecha es 25 de agosto del 2017. Entonces, señores, déjense de joder. Señor presidente, deje de escucharle a esos dos que les calientan el oído. Uno de ellos principalmente, heredero legítimo del estronismo. Ese conoce de Recutú. 35 años estuvieron y era un privilegiado, ¿eh? Y hoy está otra vez en un lugar privilegiado. Su silencio nos hace concluir, porque usted no habla, que usted es el responsable de esto que está pasando. Usted le está dando el visto bueno para que avancen en estas condiciones. Y recuerdo que usted dijo, cuando la primera vez pidió que se sacara el asunto de la enmienda porque está causando, ¿qué dijo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dijo estamos causando una crispación innecesaria y que por lo tanto usted consideraba que tenía que pasarse a otro estadio, a otro tema? ¿Se acuerda? Usted dijo. Disparan sin ningún argumento. Y además, señores, tengo que decirles, ni Óscar Acosta ni yo hemos sido funcionarios públicos. Nunca hemos tocado un solo peso del Estado paraguayo. Así que, para empezar con ese tema, esta gente que hace años usurpa los bienes públicos no me va a ni a acusar con un dedo. De ninguna manera. No estamos todos en la misma bolsa, señores. Esto pasaba el 31 de marzo. Transmisión de Telefuturo que esta noche la vamos a desglosar en AM. ¿A qué se refería el presidente de la República? ¿A qué se refieren los cartistas cuando hablan de un matrimonio que incitó a la quema del Congreso, que incitó a la violencia? Trajimos partes de esta cobertura realizada de manera ininterrumpida por un equipo enorme de Telefuturo y vamos a poner a disposición de ustedes mismos para que podamos juntos analizar en qué momento, en qué situación se ha incitado a la violencia. Y sobre este punto hemos también abierto la participación de AM para otros colegas que han dejado su percepción respecto a esta cobertura realizada por las pantallas de Telefuturo, una cobertura que ha sido seguida por parte de la gente con números inusuales en términos de audiencia para espacios periodísticos propios, estos números de algún partido de Paraguay y de Brasil, lo que claramente muestra que en realidad lo que en ese momento estaba buscando la gente es que algún medio le informe sobre lo que estaba sucediendo en Paraguay. Esos números no son más que la muestra
de qué es lo que esperaba la ciudadanía respecto al rol de los medios de comunicación en un momento de alta complejidad en cuanto a la situación que se estaba viviendo frente al Congreso de la Nación. Y hemos preguntado, Enrique, a varios periodistas de diferentes radios, de diferentes medios de comunicación, su opinión sobre esto. Algunos han atendido al llamado de AM, otros se han excusado diciendo que preferían no hablar del tema, pero tratamos al menos de hacer una selección bien abierta, bien plural de periodistas que puedan participar con su opinión y respetamos a aquellos que nos dijeron que preferían no hacerlo. Y muchos habló ya de la incitación a la violencia por parte de estos dos periodistas, lo dijo el propio Horacio Cartes, pidió cárcel para ellos. Hablamos de Óscar Acosta, de Menchi Barrio Canal. Hicimos una nota también con ellos dos. Pedimos la reflexión de Óscar Acosta y de Menchi Barrio Canal de un tiempo a esta parte, desde el 31 de marzo y el 1 de abril, ahora todo lo que fue ocurriendo y cómo se les apuntó a ellos que fueron víctimas de una serie de videos, de audios, de imágenes, de acusaciones falsas a través de las redes sociales que corrieron toda la semana. Estuvieron absolutamente de turno apuntados por los oficialistas que dispararon de todo contra Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Tenemos la reflexión de ellos sobre eso y sobre lo que ocurrió aquel 31 de marzo. Hasta ahora se pidieron pruebas de la incitación. ¿Dónde están esas pruebas, esas acusaciones al aire? Que digamos también se habló y mucho de que cualquier ser humano, cualquier persona puede decir no, el presidente de la República no puede. Él es el presidente de la República. Y para hablar bien en claro, y vamos a recordar algunos capítulos donde Cartes dijo, Fiscalía, esto investiga, esto no. Fiscal General, te vas a tu casa si es que continúas con esto y si es que no continúas con esto. Por eso es que tiene una mayor relevancia que Horacio Cartes, presidente de la República, esté dando órdenes de ataque a periodistas, cosa que tuvo repercusión internacional inclusive. Hoy nosotros vamos a poner el análisis completo de esa transmisión, ustedes sacarán sus conclusiones si es que hubo o no lo que el presidente llama una incitación. Lo que decíamos, varios periodistas hablaron con nosotros. Esto es parte de lo que vamos a ver esta noche en AM. Y yo les digo que la sensación, ustedes se acuerdan con una prensa que ponía el marzo paraguayo de Cartes con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el Steve Patrón también. Hasta ahora estoy pensando si habló en serio, qué quiso decir Horacio Cartes. Cosa que me hace acordar a Bucarán, era un presidente ecuatoriano loco de atar, se le está pareciendo mucho Cartes. Porque incitaron a la violencia. Cubrir los hechos y señalar que los golpistas de Horacio Cartes estaban haciendo un golpe, no es incitar a la violencia. Ahí no hubo ninguna incitación. Lo que pasó es que en la medida en que se registraron hechos de violencia de parte de las fuerzas de seguridad, como el bombazo que le metieron al diputado, que le volaron la boca, como el momento en el que los carros hidrantes apuntan al presidente del Congreso y le tiran el chorro de agua, eso generó una reacción y hizo que más gente se acercara hasta el lugar. Ahora, de verdad, yo no escuché a ninguno. Lo que fue esa cobertura del 31 de marzo, parte de lo que vamos a ver esta noche en AM también, donde además vamos a analizar el año de gestión del presidente de la República a partir de su informe. Un año de gestión donde el presidente Cartes se ha referido en el Congreso de la Nación a cómo le fue en este último año en particular, Enrique. Así es, un informe de gestión que generó una expectativa importante, justamente por lo que veíamos recién, por la crispación política, por la crisis política que se generó durante este año de gestión de Horacio Cartes. Fue el año en el que él mismo intentó violar la Constitución con unos aliados, hubo muchas movidas políticas. Recuerden ustedes lo que ocurría hace un año, comparemos con este mismo periodo de tiempo al 2015, un año muy movido, muy cargado políticamente, y con muchos fracasos que pueden medirse en números oficiales, estadísticas oficiales. Por ejemplo, hablamos de la pobreza, hablamos de la tasa de desempleo. Son números reales. Esperábamos mucho del informe del presidente de la República, con bloques muy consolidados, uno presente, otro no, dentro de este informe de gestión. El presidente volvió a hacer lo que ya había hecho anteriormente, maquillar ciertos números y maquillar un informe mostrando solamente lo que él quiere mostrar o lo que él cree. Ya la verdad a esta altura no sabemos si es que realmente él cree que el país es así
un año donde él mismo descuidó mucho la gestión porque se enfocó en temas políticos. ¿De qué ha hablado el presidente? ¿De qué no ha hablado el presidente de la República, Horacio Cartes? Algunos de los temas que vamos a hablar hoy. Hacemos una pausa, la primera de la noche. A la vuelta ya estamos en vivo desde la casa del senador José Manuel Bóveda, quien sufrió la visita de algunas personas que lo han asaltado en el lugar. Hacemos la pausa, ya venimos. Con 44, 17 grados la temperatura. Estamos en vivo a través de Telefuturo. Nuestras redes están habilitadas para que ustedes puedan darnos su retorno de esta emisión de AM en los diferentes temas que vamos a tratar. Vamos ahora al móvil en vivo. Anunciábamos, asaltaron la casa, llegaron hasta la casa del senador José Manuel Bóveda. Se han llevado, preliminarmente se hablaba de una cifra de 900 millones de guaraníes. A esta altura se habla de una cifra mayor a los 180 millones. Nuestro compañero Ricardo Alderete está desde ese lugar para brindarnos detalles de primera mano. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Santiago, y así mismo. Estamos acá en el barrio, la zona de Buricao, frente mismo a la residencia del senador José Manuel Bóveda. Acá donde hoy, en transcurso de la tarde, hablaban aproximadamente de 1 a 3 de la tarde, que era el periodo de tiempo en el que no se encontraba nadie, ningún familiar dentro de la casa, ya que estaban en un evento familiar, justamente un cumpleaños. Y las personas que entraron, la persona o las personas, no se sabe bien, lograron forzar 2 entradas. Esta primera entrada, que es donde está la cerradura del portón principal, y luego la entrada de la casa. Nos contaban los hijos del senador, la hija específicamente, que fue la primera que llegó, que vio la puerta forzada de este portón en primer lugar y luego del portón principal de la casa. Decía que aparentemente se habría entrado con una llave inclusive y que lograron hacer a modo de despistar nada más las pruebas, las evidencias, un forcejeo medio fallido a la puerta, que son nada más que 2 raspones, por lo que estiman que habría entrado alguien con una copia de la llave. O sea, en esa historia también se estima... Tenían probablemente, sí, Ricardo, una copia de la llave. De hecho, vos nos estás mostrando con nuestros compañeros en cámara la cerradura del lugar. No fue forzada de ninguna manera. Al menos en algún momento trataron de maquillar que sí forzaron, pero no es lo que se ve, al menos por lo que vos nos estás mencionando, ¿no? Exacto, esa es la hipótesis que se maneja, que simplemente forzaron la puerta a modo de maquillar que realmente lograron entrar con una copia de la llave principal de la casa, del portón y de la puerta principal para lograr entrar a la casa. Y no solamente eso, sino que las personas que entraron sabían perfectamente a dónde iban a buscar las cosas que querían llevar, porque fueron específicamente al ropero del cuarto, de la pieza del senador José Manuel Bóveda, y llevaron ese monto que se había manejado desde un principio, o sea, que se maneja desde ahora en realidad. Más de 180 millones de guaraníes serían los que habrían llevado de la caja, ¿verdad?, donde estaban guardadas las pertenencias del senador. También llevaron joyas, anillos que eran, digamos, tenían un valor alto, pero también un valor sentimental para él, ya que era el anillo de su papá, según comentaba Ricardo, él mismo. La puerta de la casa también tenía indicios de haber sido forzada. ¿Ahí también se maquilló o directamente ya se asume que se entró con una llave? Tiene unos leves indicios, rasguños prácticamente, que vamos a tratar de ver también. La puerta principal de la casa, que tiene 2 rasguños menores, básicamente, en los que se estima que las personas que entraban en realidad entraban por la cerradura, abriendo la puerta de la casa y buscando lo que estaban buscando, el dinero del ropero de la pieza del senador. Si te parece, Santiago, vamos a tocar el timbre para entrar a la casa. Dale. Ahí nos abren el portón. Ingresando por esa puerta es que lograron pasar el primer filtro. El senador está acá recibiéndonos. ¿Cómo está, senador? Estamos en vivo para Algo Anda Mal. Esta es la puerta que se logró forzar en segundo lugar, Santiago. Sí. O sea, forzar de una manera maquillada, lo que decimos. Ahí no hay ningún rastro. Lo que apenas se ve... Claro, no hay ningún rastro de un forcejeo importante, de algo de un indicio de gente que no tenía la llave, por ejemplo. Los únicos rastros que se logran ver y divisar son estos, que está uno acá y otro más en la zona de abajo. Claro, o sea, si es que serían los dos. Si es que un ladrón, digamos, tenía las llaves y entraba, ¿por qué necesitaría maquillar? Evidentemente es para
encubrirle a alguien que le dio acceso a esas llaves. O sea, los ladrones entran... Esa es la hipótesis que se maneja, ¿verdad? Habría maquillado la puerta de modo que despistar, digamos, a los investigadores de que se forzó la puerta y no se entró con una llave o con una copia de la llave. Claro, como para cubrirle al cómplice que les dio las llaves. Además, los ladrones conocían los horarios, dónde estaba la plata, tenían copia de las dos llaves y quisieron encubrirle al eventual cómplice, digamos. Aparentemente todo Así indica mismo. que algún funcionario, de algún empleado de la casa tendría alguna complicidad, ¿verdad? No sé si el senador ya... Según nos cuenta, según cuenta la historia y los hijos del senador, era la chica que trabajaba en la casa, tenía la llave porque había sacado en los días previos para un pedido que se le había hecho y no había devuelto la llave hasta, sino ayer. Tuvo un tiempo considerable como para hacer una copia inclusive de la llave, que es lo que se estima en la hipótesis, ¿verdad? Que es la persona más cercana, que tenía acceso a la puerta, que tenía acceso a la llave, y según las evidencias que se ven, ¿verdad? Un forcejeo casi maquillado de las puertas, de ambas puertas. ¿Y qué dice el senador? ¿El senador qué piensa al respecto? ¿Qué piensa el senador sobre eso? Vamos a escucharle a él. Sí, ahora nos hace pasar acá a su residencia, senador. Permiso. Permiso, señora. Senador, ¿cuál sería, digamos, la principal hipótesis que se maneja en cuanto al motivo del por qué se entró acá? ¿Quién fue lo que entró? O sea, ¿quiénes fueron los encargados de realizar este robo? No sé yo, no sé. Estate ahí, tranquilízate vos también y tranquilízame a mí también. ¿Sí? Senador, esto ocurrió en horas de la tarde, cuando no había nadie acá en la casa. Nadie no estaba en la casa. Completamente, o sea, estaba sola la casa, no había... Estaba sola, sí. Con los perritos y el gato. ¿Se podría decir que es una persona cercana a la familia la que tuvo acceso a esto? Yo no quiero acusar a nadie. Hice la denuncia correspondiente como corresponde a la policía. No pienso mal de nadie. La policía está haciendo su trabajo. Va a la fiscalía, también va a hacerse la denuncia. Se hizo ya. Y entonces vamos a esperar los resultados. Se tomaron huellas digitales ahí en el dormitorio, abundantes huellas digitales. Se robaron reliquias nuestras, de nuestra familia. Y el monto yo no te podría decir exactamente cuánto, estamos todavía viendo. Pero es una desgracia que no le deseo a nadie. En especial mis respetuosos saludos para el amigo, el joven Santi Enrique también. Para todos ellos también. Le agradezco el apoyo, que es el apoyo verdadero que siento en este momento de amigos como ustedes. Eso es cierto. Ojalá que se aclare todo. Estamos muy tristes por lo que ocurrió, pero estoy muy contento que no hubo ninguna desgracia personal. Mi hijo, que vino del trabajo, vino del Chaco hoy, vino a tomarse una ducha, después se fue al cumpleaños de su primo, estábamos en la casa de mi cuñado comiendo un churrasquito rico, y en fin vinimos muy contentos todos y encontramos eso que sucedió. ¿Es la primera vez que se ingresa a tu casa, senador? Es la primera vez, y espero que sea la última. ¿De quién desconfían? Te agradezco mucho tu preocupación, yo sé que estás haciendo tu trabajo y deseo que la gente se cuide. Yo seguramente no tuve los cuidados correspondientes, hubiera tenido guardias, filmadoras, etcétera, etcétera, pero como quien nada teme nunca hicimos daño a nadie, ni tampoco le robamos a nadie. Entonces, Ricardo, pensamos... ¿De quién desconfía, senador? ¿De quién desconfía? Yo en este momento me reservo. Estamos haciendo el análisis acá con mi hijo, mi hija, mi señora, y tomamos los recaudos ya y estamos analizando. Ojalá que lleguemos a un buen resultado. Sí, yo me siento muy triste, eso es cierto. Estoy muy triste porque nadie piensa, pues, le pasó a tu vecino, no te pasó a vos, le pasó al otro vecino, no te pasó a vos, y después te pasa a vos, y sentís en carne propia. Pero eso sí, deseo que no le pase a nadie esta desgracia, porque es todo el fruto de un sacrificio inmenso que tenemos. Nosotros, como verás, somos gente muy sencilla, como vos me conocés.
Ricardo. No creemos que actuamos de buena Te escucho, Santiago, te escucho. Ricardo, el senador Bóveda, en algún momento hablaste vos de unas copias de la llave, ellos despidieron a alguien de la casa, esta persona a la que hacían referencia sigue trabajando ahí. ¿Por qué se incluye ese elemento de las llaves que se le dieron a una persona que trabajaba en el lugar como un elemento de sospecha? Sí, senador, la chica que trabaja, que sigue trabajando actualmente en la casa. Sí, hoy estuve con ella, yo me fui a hablar con ella. ¿Qué Estaba dijo? en su casa y estaban sus hijos también. ¿Qué le dijo ella? Y que se sorprendió de mi presencia, pero yo en ningún momento desconfío de ella. ¿Ella tuvo en su poder la llave de la casa en algún momento? Sí, tuvo unos días, según me informó mi esposa. ¿Qué hacían con 180 millones ahí? Pero como ves, se forzó la cerradura. No es que al principio nosotros dijimos, esto se abrió con la llave, pero vos te diste cuenta que se forzó la cerradura. ¿Ustedes llegaron a concretar alguna transacción comercial por eso el motivo de ese monto que tenía guardado acá en la casa? De un terreno, sí, de un terreno, sí. O sea, era alguien que manejaba información, no sé entonces. ¿Quién lo que se pudo haber enterado, verdad? Y yo creo que, vuelvo a repetirte, estas cosas suceden aquí en Tanganica. Lo que agradezco a Dios y a la Virgen, y para tu programa, que es un programa muy importante y que se ve mucho, que no le deseo a nadie nada, y le doy la otra mejilla, verdaderamente, pues soy muy creyente. Senador, pero evidentemente las personas o las personas que ingresaron acá sabían perfectamente la cantidad de monto que se manejaba y dónde estaba. No pudieron haber sabido. Nosotros no hacemos público nada al respecto. Y el aseo de los dormitorios lo hace la señora, que está encargada de eso. Hace 14 años por ahí que está trabajando con nosotros. Nunca faltó nada. Pero fueron directo a tu pieza, directo a tu ropero. Sí, a mi dormitorio y al placar de donde estaban. Bueno. El único placar que estaba llaveado. ¿Ningún otro lugar se forzó? Ningún otro lugar se forzó. No entraron en la pieza de mi hijo ni de mi hija. Nada, absolutamente. ¿Se podría decir que entonces que fueron exclusivamente a buscar eso que estaba dentro? Sí, exactamente. Eso es, no llevaron otros, por ejemplo, aparatos de computadoras, ninguna computadora, ningún televisor, nada. Inclusive algunos me llevaron armamentos míos, de colección mía. Ricardo. Ya está hecha la denuncia. Y para que todo el mundo... ¿Artículos y joyas personales suyas? Sí, también, desgraciadamente. Reliquias de familia, que fui depositario. Y ojalá que le vaya bien a la gente que tenga, que emplee bien y por lo menos que el precio le dé el pan de cada día. Eso es lo que quiero. Que si se llevó de acá, que se vaya gente que verdaderamente necesita de comer y que eso sirva para comer. Bueno, Está Ricardo... bien. Siento lo... Sí, Santiago. Dejamos por aquí, vamos a ampliar todo esto en nuestros próximos servicios informativos y seguramente ya la policía sabrá también cómo continuar con todo esto. Un abrazo, Ricardo, un saludo también al senador, que es hoy testigo en primera persona de eso que ayer se ignoraba en el informe de gestión, que era el tema de la inseguridad reinante también. Un abrazo, Ricardo. Hasta luego, Santiago. Hasta luego, Ricardo Alderete, en vivo desde la casa del senador José Manuel Bóveda. Recuerdo que hicimos un programa una vez con el senador Bóveda, un recorrido con un día normal. Y él, en parte de esa entrevista, él se jactaba de no tener seguridad privada. Decía, no, yo no necesito, en este país no necesitamos esas cosas. Ahora ya dijo que reconoce que falló al no tener y que ya va a tener a partir de ahora. Es uno de los temas de esta noche y es el primer material que queremos compartir con ustedes. 31 de marzo, Telefuturo hacía una cobertura especial de la que hasta hoy se sigue hablando, y nada más y nada menos que por parte del propio presidente de la República, Horacio Manuel Cartes Jara. Horacio Cartes pidió cárcel para periodistas, y esa situación obviamente no es una cuestión aislada, Enrique. Ya hay antecedentes. En los últimos días el presidente, en actos políticos, en actos proselitistas, daba órdenes a la Fiscalía que primero pensamos que eran críticas a la Fiscalía, pero como se iban cumpliendo las órdenes indirectas que él iba dando y se iban cerrando casos que él ordenaba indirectamente que se cierren, entendíamos que le estaba dando órdenes al fiscal general del Estado y esto se estaba cumpliendo. Además hay otros antecedentes. Vamos a repasarlos ahora en AM. Ustedes se acuerdan con una prensa que ponía
el marzo paraguayo de Cartes, con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el Steve Patrón también. Horacio Cartes sabe que cuando habla y mueve sus cartas puede llegar a tener a la Fiscalía de aliado. La selectividad en el actuar de la justicia no representa simplemente una cuestión de haraganería o falta de interés, es complicidad pura. Esta es la manera en que Cartes domina a la Fiscalía. Cada vez que habla, sus palabras son órdenes. Demos un repaso a esta obra que de improvisación no tiene nada. Primer acto. Horacio Cartes cuestionó que la Fiscalía atropelló a la ANR durante el proceso de investigación de las planillas falsas. Reclamó que no existiese hasta ese momento opositores imputados e instó al Ministerio Público a enfocar su trabajo en lo que pasó cuando los ciudadanos tomaron el Congreso. Un par de días más tarde sale un afiche de Buscados. Ni Flash hubiera sido tan rápido. Es sorprendente cómo el Ministerio Público se despierta cuando Horacio Cartes decide reclamarle algo. Segundo acto. El presidente decidió hacer nuevamente su descargo en una reunión con dirigentes colorados, cuestionando la labor de la Fiscalía y la falta de resultados en el caso de la quema del Congreso. La reacción fue inmediata. Flash volvió a trabajar como agente fiscal. A las 2 semanas lo llevan a emboscada al dirigente liberal Steven Patrón. La misma fiscalía que tarda semanas en actuar de oficio cuando matan a un joven en la sede privada de un partido político, es la misma que mete preso a otro del mismo partido por haber sido parte de la turba aquella misma noche fatal. Pero en un lugar que representa intereses mayores para Cartes, el Congreso. Casi como si sufriera una crisis de doble identidad. Tercer acto. No contento con enviar a prisión a un joven del partido opositor, decidió volver a hablar, y esta vez pidiendo que sean 2 periodistas los que vayan a la cárcel a acompañar a Steven Patrón. El marzo paraguayo de Cartes, con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el Steve Patrón también. O capaz el presidente solo quiere ayudar de alguna manera a mejorar la comunicación institucional, metiendo gente profesional y preparada en la penitenciaría. Este último acto llamó particularmente la atención de organismos internacionales. Un comunicado de carácter urgente emitido por Amnistía Internacional instó a las autoridades a poner fin a la intimidación contra Menchi Barriocanal y Óscar Acosta y a comprometerse al respeto absoluto al derecho de los periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Pero esta no es solo la forma de operar del señor Horacio Cartes, es el modus operandi del oficialismo en sí. ¿Cómo y por qué fue que quedó en el Opareí la investigación sobre las planillas falsas? Es sencillo. Si para el oficialismo era un caso cerrado, entonces para la Fiscalía también lo era. Cartes sabe muy bien cómo manejar a los suyos, aunque quizás él mismo sobrevalore el poder que quiere y pretende ejercer, como quien piensa que porque le salió una vez, le va a salir cada vez que lo intente. Ese 31 de marzo, Telefuturo tuvo una cobertura especial. Esa cobertura interrumpió todo el resto de la programación y hasta cerca de desde las 2 de la tarde hasta cerca de las 11 de la noche aproximadamente, todo el equipo de producción, de prensa, camarógrafos, de técnicos de Telefuturo estuvo en las calles transmitiendo minuto a minuto lo que estaba sucediendo. Desde aquí, desde los estudios centrales, primeramente de Radio Monumental y posteriormente del informativo central, Óscar Acosta y Menchi Barriocanal llevaban la conducción de un trabajo, reitero, involucraba a prácticamente todo el personal de Telefuturo. Único medio, único canal en hacer esta transmisión ininterrumpida de lo que estaba sucediendo desde el momento en el que 25 legisladores se encerraron en la oficina del Frente Guazú para cambiar un reglamento, atropellar de alguna u otra manera la norma
y después en lo que terminó con la quema del Congreso. Y lo que estaba ocurriendo en el Parlamento era precisamente eso, un golpe parlamentario, buscando de forma inconstitucional tocar una enmienda y modificar la propia Constitución Nacional. El presidente de la República a lo mejor se esperaba que todos los canales de televisión y las radios estemos pasando entretenimiento o noticias respecto al superviaducto u otra cosa. Sin embargo, este canal de televisión se puso a la altura, lo que consideraba era la noticia del momento, cortó todo y continuó la transmisión. Extrajimos frases de lo que fue esa transmisión del 31 de marzo en la conducción de Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. El problema nomás es la vía que por la que quieren imponer la reelección. La enmienda es absolutamente un elemento democrático. El referéndum mucho más todavía. Puta, ¿qué más que el referéndum donde la gente diga sí o no? Claro que sí, pero esta no es la vía. Vea el tema. ¿Y no se puede volver a tratar un proyecto que se trató, se rechazó y se envió al archivo hasta dentro de un año. Y esa fecha es 25 de agosto del 2017. Entonces, señores, déjense de joder. Señor presidente, deje de escucharle a esos dos que les calientan el oído. Uno de ellos principalmente, heredero legítimo del estronismo. Ese conoce de Recutú. 35 años estuvieron y era un privilegiado, ¿eh? Y hoy está otra vez en un lugar privilegiado. Su silencio nos hace concluir, porque usted no habla, que usted es el responsable de esto que está pasando. Usted le está dando el visto bueno para que avancen en estas condiciones. Y recuerdo que usted dijo, cuando la primera vez pidió que se sacara el asunto de la enmienda porque está causando, ¿qué dijo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que dijo estamos causando una crispación innecesaria y que por lo tanto usted consideraba que tenía que pasarse a otro estadio, a otro tema? ¿Se acuerda? Usted dijo. Disparan sin ningún argumento. Y además, señores, tengo que decirles, ni Óscar Acosta ni yo hemos sido funcionarios públicos. Nunca hemos tocado un solo peso del Estado paraguayo. Así que, para empezar con ese tema, esta gente que hace años usurpa los bienes públicos, no me va ni a acusar con un dedo. De ninguna manera. No estamos todos en la misma bolsa, señores. De ninguna manera estamos todos en la misma bolsa. Acá hay gente corrupta y hay gente que nunca se metió en ningún fato. Así que, por favor, paren con esa historia. No. Carros hidrantes reprimiendo a la gente. Lo están viendo ustedes por Telefuturo. Ahí está. Carros hidrantes atropellando a los manifestantes. Estamos llegando a la esquina. Los senadores están llegando. Está el plantel de la policía, cascos azules, acá resguardando. Ahí está. En la entrada principal a la Cámara de Senadores, Óscar. ¿A qué se referirá con que no es la guerra de Payo Cubas? Es un ciudadano más que está en contra de las violaciones constitucionales. Acá hay, digamos que la situación es así. Los que quieran la Constitución y los que defendemos la Constitución. No hay más bandos. Así son, es lo que decía que podía ocurrir. Son las cuestiones políticas que con estas posturas que han estado tomando, buscando el atajo para tomar medidas que afectan el normal funcionamiento del Estado, lamentablemente deriva en esto que estamos viendo ahora. Lo de hoy fue absolutamente repentino, nadie se imaginaba lo que ocurrió el día de hoy. Para eso están las instituciones que deben actuar en base a lo que le dice la Constitución Nacional. Con la fuerza no vamos a conseguir nada. Ese es el origen de todo, hay que decirle al comisario. Bueno, y eso es realmente muy peligroso lo que está pasando, Santi, porque aquí sí se puede dar una represión de la policía porque están atropellando el Congreso de la República y no lo pueden permitir, esa es la realidad. Rocío. Santiago, seguimos contigo, por favor. La policía empezó a disparar. Sí. Balines de goma. En ese momento, la policía empezó a retener a los manifestantes. Está tirando balas.
importante que en este momento puedan manifestarse Oscar, y ¿no? apaciguar. Independientemente de lo que origina todo esto, que lamentablemente, como lo dijimos en varias oportunidades este día, se pudo haber evitado si no hubiera existido esta obsesión por la reelección. Fíjense ustedes, en parte de esa transmisión, en la última parte, volvíamos a escuchar cuando Menchi y Oscar decían que por favor se manifiesten Fernando Lugo, Horacio Cartes, porque este es el momento de apaciguar. Hasta ese momento, Enrique, quienes guardaban absoluto silencio respecto a lo que estaba sucediendo eran los que de alguna u otra manera pactaron porque querían la reelección por la vía de la enmienda, lo que provocó la salida de la gente, lo que provocó la manifestación de la gente, pero ellos se mantenían en silencio. El pedido desaforado por parte de todos quienes estábamos ahí, quienes estábamos en la cobertura de este episodio era que hablen y que digan algo. Y ese es también un tema en pantalla, el momento en el que la última vez que aparecieron los referentes de ese sector, con Carlos Filisola, con Juan Darío Monjes, con Lilian Samaniego, riéndose, celebrando lo que acababan de hacer, sabiendo que esto necesariamente iba a generar una reacción, porque días atrás ustedes ya veían cómo, curiosamente, un enorme despliegue policial y de seguridad en las cercanías del Congreso. Ustedes veían cómo también se esperaba que horas después ya se llame a los diputados a atropellar todo lo que había, celebrar con un superviaducto. Es decir, ellos continuaban con el plan. Nadie llamó a pedir la calma, a decir, esperen un ratito, vamos a postergar nomás este tema por la reacción que está generando. Y de paso, recuerdo más esas imágenes, la brutalidad de la policía, y que no nos llamemos las cosas por su nombre. Ocurrió en marzo. Hubo una resistencia del pueblo a una violación de la Constitución Nacional repelida por una brutalidad policial. ¿Cómo se llama eso? Es un marzo paraguayo. Un marzo paraguayo generado por el bloque cartista. En el siguiente material hemos consultado a periodistas de diversos medios de comunicación. La producción se ha contactado con más periodistas de diferentes medios, incluso periodistas que forman parte del grupo Cartes en particular, como para darle diversidad al pensamiento de cada uno, desde la libertad de cada uno de decir dónde considera que se incitó particularmente a la violencia. Lastimosamente, muchos de ellos no quisieron dar su parecer, pero aclaro, en función a la gente, porque al ver el material cualquiera podría decir, ¿y por qué no se le da participación a gente que está hoy ejerciendo periodísticamente el trabajo en otros medios de comunicación? También aclaro que es por eso y se respeta plenamente su decisión también. Pero fíjense ustedes, lo que les preguntamos ahora a través de las redes sociales, le preguntamos a periodistas, ¿qué piensan que pasó ese 31 de marzo? ¿Se incitó verdaderamente a la violencia, como dijo Cartes? Fíjense en este material. Y yo les digo que la sensación, ustedes se acuerdan con una prensa que ponía el marzo paraguayo de Cartes con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el Steve Patrón también. Hasta ahora estoy pensando si habló en serio, qué quiso decir Horacio Cartes. Vos sabés que me hace acordar a Bucarán, era un presidente ecuatoriano loco de atar, se le está pareciendo mucho Cartes. Porque incitaron a la violencia. Cubrir los hechos y señalar que los golpistas de Horacio Cartes estaban haciendo un golpe, no es incitar a la violencia. Ahí no hubo ninguna incitación. Lo que pasó es que en la medida en que se registraron hechos de violencia de parte de las fuerzas de seguridad, como el bombazo que le metieron al diputado, que le volaron la boca, como el momento en el que los carros hidrantes apuntan al presidente del Congreso y le tiran el chorro de agua, eso generó una reacción y hizo que más gente se acercara hasta el lugar. Ahora, de verdad, yo no escuché a ningún comunicador que haya incitado a la violencia. Sí que hayan tomado posición, digamos, invitado a la gente a que vaya, a que se sume a la lucha, eso sí escuché. Pero eso no significa incitar a la violencia. Eso significa tomar posición sobre un hecho político de la realidad nacional, ¿verdad? Es más, uno puede incluso decirle a la gente que está bien ir a la plaza, que hay que ir a manifestarse, que si uno siente que se va a violar la Constitución, es un derecho ciudadano manifestarse.
Mientras vos tengas la dignidad de decir lo que pensás, crees en lo que decís y estás seguro, decirlo y punto. Que muestren ellos una línea en donde alguien dijo, rompan, quemen el Congreso. No, no hubo tal cosa. El marzo paraguayo de Cartes, con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el Steve Patrón también. Vincular a lo de Steven Patrón con Menchi Oscar me parece desafortunada, infeliz y sobre todo inadecuada por parte de un presidente de la República. O cuando Cartes dice tienen que estar con Steven Patrón en emboscada, Oscar y Menchi, no está diciendo una barrabasada que le salió nomás a su cabeza, está emitiendo un mensaje de amedrentamiento. Cartes quiere que vos y yo tengamos miedo, estimado amigo. La próxima vez que dé un golpe con sus 25 senadores alquilados y sus 44 diputados alquilados, la gente se quede paralizada de miedo. Ese es el mensaje. Y no tenemos que tener miedo porque ese es el objetivo, que tengamos miedo, ¿entendés? Hay momentos cuando un autoritario como Cartes asalta al poder como está asaltando, en que uno tiene que hacer una opción en su vida y decir, ¿estoy con la libertad o estoy con este badulaque? No, es que emitió una opinión. O sea, él fue muy claro, él dijo, si hubiera justicia en este país, ese matrimonio tendría que estar con Steven Patrón. O sea, el mensaje que le tiró al Poder Judicial es, si ustedes hacen su trabajo, ellos tienen que ir presos, ¿verdad? Es grave, primero, cualquier tipo de hostigamiento a la justicia en contra de trabajadores de la prensa o en contra de cualquiera que tenga una opinión distinta, o sea, crítico con un gobierno, por parte de autoridades de gobierno, es una violación de acuerdos internacionales que tiene el país. O sea, no es que se excedió nomás, no. Él incurrió en una serie de hechos que violentan acuerdos internacionales que suscribió Paraguay sobre derechos humanos, libertad de expresión, una serie de cuestiones. Segundo, te revela una vez más que el presidente no da la talla para ocupar el cargo que tiene, porque lo que tuvo es una pataleta del chiquilín que está pichado porque no le salió su proyecto de enmienda. Entonces dispara contra todo aquello que él considera evitaron que pudiera hoy ser otra vez candidato a presidente. Sinceramente te digo, yo creo que a Cartes lo que le molestó es que fue derrotado. Cartes fue derrotado el 31 de marzo. Él quería quedarse 30 años en el gobierno y el 31 de marzo el pueblo paraguayo le dijo, no te vas a quedar 30 años en el gobierno. A lo mejor, digamos, usando el títere de Santi Peña hace algo parecido, pero no es lo que él quería, ¿entendés? Entonces, no, Cartes está molesto porque fue derrotado, eso nomás. Él está comprando medios y comprando periodistas, hay que decirlo. O sea, la gente tiene que saber que hay periodistas que se venden a Horacio Cartes. La gente tiene que saber eso. Yo, por la experiencia tenía dentro del grupo Cartes, ellos planificaron esto desde 2008. Esto no es ningún accidente. Lo que le volvió loco es que el plan no le salió como estaba planeado. Le volvió loco, o sea, le hizo perder el equilibrio, se enojó. Pero ellos tenían esto planeado, 100%, totalmente planeado. Yo creo que el día que Cartes juró la Constitución, él ya, no es que creo, voy a decir más. Estoy seguro que Cartes el día que juró la Constitución ya sabía que la iba a violar. Estoy segurísimo, no tengo ninguna duda al respecto. El 15 de agosto de 2013. Yo creo que hay una cuestión muy importante que hay que reiterar siempre. Lección que aprender después de la experiencia de Horacio Cartes. Nunca hay que darle poder político a quien ya concentra demasiado poder económico. Interesante la frase final que lanza Luis Vareiro. Lección aprendida de lo que fue el gobierno de Cartes. Nunca hay que darle poder político a quien ya concentra demasiado poder económico. Una frase que me queda de toda la reflexión que hacían los colegas en general, lo que decía Humberto, que recordaba al expresidente ecuatoriano Bucaram diciendo era un presidente loco de atar. Cartes me recuerda mucho a Bucaram. Lo que decía también Enrique Vargas Peña, el día que Cartes juró respetar la Constitución, ya sabía que iba a violarla. Sí.
A mí me queda mucho también del análisis que hacía Mina Felicia Ángel y de Luis Barreiro. Yo destaco algunas partes, digamos, que iban un poco antes de la frase final, cuando él habla de la investidura del presidente de la República. Igualar al presidente, a un ciudadano común y corriente, que puede salir en un acto, por más que sea proselitista, que le hable solamente a los suyos, y decir lo que se le da la gana, él no puede hacer eso al ser presidente de la República. Imagínense, el presidente, el titular del Ejecutivo, el primer mandatario de la nación, criticando a la justicia, a otro poder del Estado, por no mandar a la cárcel a 2 periodistas. Es así de grave. Igualar a don Horacio, sí, es lo mismo que diga Juan Pueblo. No es así, el presidente es el presidente y esas críticas violan un montón de tratados internacionales, coincido totalmente. Hablamos con Menchi Barrio Canal y con Óscar Acosta. Dejaron su parecer para AM respecto a todo lo que sucedió en este tiempo y esto fue lo que dijeron. El marzo paraguayo de Cartes, con un matrimonio ahí, que si hay justicia debería estar ahí con el Steve Patrón también. Porque incitaron a la violencia. Lo que en mi caso particular recuerdo, ni siquiera hubo un pedido a la gente a que se vaya a la plaza. Yo no recuerdo, honestamente, haber pedido a la gente que se vaya. Sí, lo hubiéramos hecho, tiene una base constitucional. Porque incitaron a la violencia. Mira, yo busqué incluso en el diccionario que quiere decir incitar, y incluso le pregunté a un abogado, me dijo, para que haya incitación, yo por ejemplo tengo que ir a vos, te voy a pagar tanto y quiero que vayas a hacer tal cosa, quiero que vayas a prender fuego, quiero que vayas a romper algo, quiero que vayas a generar algún tipo de incidente. Tiene que haber incluso un pago de por medio. O sea, cuando el presidente dice que nosotros incitamos, yo lo que le pido al presidente es que el presidente las prueba en todo caso. Yo estoy absolutamente segura que en ningún momento le incitamos a nadie a hacer absolutamente nada fuera de la ley. Entendemos que se estaba violentando la Constitución Nacional con los sucesos protagonizados por los senadores que respondían a las directivas de los 3 líderes claros de todo este entuerto: Cartes, Lugo y Llano. Yo creo que uno hace su trabajo relatando cosas, relatando hechos y opinando sobre los hechos que de los cuales uno es testigo, ¿verdad? Entonces, esa cuestión de hablar ahora, por ejemplo, de la objetividad del periodista. Yo además me confieso públicamente como una persona que me involucro con las cosas que relato. O sea, el momento que me involucro, ya obviamente las estoy tiñendo con mi propia historia personal. No puedo desprenderme de eso, ¿verdad? Es decir, si hubiera existido la incitación sobre la base de artículos constitucionales 137 y 138, hay que resistir a quienes toman el poder por encima de lo que dice la Constitución. Así de simple, pero honestamente, contestando francamente, no recuerdo haberle dicho a la gente que vaya a la plaza y mucho menos a que se fueran a quemar el edificio del Congreso. Lo que hicimos fue ponerle al tanto a la gente de lo que estaba pasando, primero ahí en el Congreso, ¿verdad? Y eso de pronto molestó porque el canal tuvo un share parecido al de una transmisión de un partido de la Albirroja, ¿verdad? Entonces, todos prácticamente ponían sus ojos en la transmisión de Telefuturo. Hubo un zócalo que evidentemente le molestó al presidente porque también eso vuelve a sacar ahora. Me parece que en realidad es la primera vez que menciona lo del zócalo, ¿verdad? El marzo paraguayo de Cartes. Eso le molesta terriblemente al presidente. Y en definitiva, podemos nosotros de alguna manera, digo yo, resumir un poco esa frustración que tiene él de que no pudo salirse con la suya. Porque en definitiva es eso. Lo que existe es esa sugerencia, entre comillas, que puede causar en una sociedad como la nuestra temor a poder expresarse, a poder manifestar una opinión. Pero los que venimos de conocer estructuras autoritarias sabemos cómo están allí fabricando estrategias, no solamente de comunicación, sino políticas para poder imponer una suerte de miedo a la gente a enfrentar a un poder cuando estamos viendo cuál es el proceso que se está siguiendo. De eso se trata. Entonces,
Estamos hablando de un poder político que pone este tipo de cosas y entonces hay mucha gente que dice, si a estos le está ocurriendo lo que les ocurre, ¿qué sería a nosotros que no tenemos la posibilidad de estar expuestos públicamente, diariamente en medios de comunicación? Están en el anonimato. Uno puede imaginarse cómo está pensando esta persona. Y periodistas también, ¿cómo no? Y a Horacio Cartes, el ser humano, le diría que se agarre un poquito más, que se ataje un poquito más cuando tiene todavía alguna necesidad de verbalizar algún enojo, alguna rabia que puede tener. Todos tenemos enojos, todos tenemos rabias, pero cuando él está a lo mejor en su casa con su grupo de amigos puede decir cualquier cosa, puede decir cualquier disparate, porque ahí es Horacio Cartes, un ser humano común y corriente, pero cuando está en función de gobierno, él es presidente de los paraguayos y no puede olvidarse de eso. Muy por el contrario de lo que muchos actores del oficialismo, y cuando nos referimos a los oficialistas, nos referimos a luguistas, a cartistas y a llanistas, hay que decirlo en esos términos. Mucho de lo que ellos dicen y expresan cuando mencionan se incitó a la violencia fue un elemento para que con el equipo de producción de AAM nos pongamos a buscar momentos en los que incluso se llamó a la calma y la pacificación, y acá les vamos a mostrar elementos, lo que todavía no pudieron mostrarnos desde ese oficialismo luguista, cartista y llanista. Hasta ahora no aparece ninguna prueba, hasta ahora yo no escuché ninguna frase en la que se incite la violencia o que alguien mencione, por lo menos decir, para poner en debate, acá se incitó la violencia. Entonces a lo que les invitamos en esta emisión de AAM es que ustedes nos muestren las pruebas de la incitación. Nosotros les vamos a mostrar esta noche las pruebas de los llamados a la calma, de los llamados a la pacificación que se han hecho desde la cobertura de Telefuturo. Vean ustedes este material y repito, la invitación está abierta a que con esta misma contundencia que ahora les vamos a mostrar, ustedes nos muestren en qué momento, en una frase, se ha llamado a que la gente vaya a quemar el Congreso o atropellar un poder del Estado. Imágenes, por favor. Hay que pedirle a la gente que se calme, pero tienen que hacer los líderes del Parlamento. En vivo, Telefuturo, en una noche lamentable por lo que está ocurriendo, y todo se origina aproximadamente a las 2 de la tarde. Los líderes tienen que hablar, tienen que salir los líderes del Congreso a parar esta violencia. Estoy leyendo. No, es realmente muy peligroso lo que estamos viendo que está sucediendo, Santi, lo que vos decías. Hay documentación del Estado paraguayo, documentación de un poder del Estado que es el poder legislativo, y esto está absolutamente descontrolado. Ya vimos con qué facilidad pudieron ingresar hasta dentro del Congreso. Si bien hay un grupo que salió, hay otro que continúa ahí en las inmediaciones, incluso adentro está descontrolada la situación, porque ya la escuchábamos a la compañera Rocío Pereira, la policía les piden que abandonen el lugar porque hay humo, porque hay fuego, y esto sigue en un absoluto descontrol porque no aparecen los líderes políticos también, Santiago, que tendrían que llamar en este momento a la calma de alguna manera. No puedo entender que no pueda llegar un carro de bomberos que está cerca ahí, el cuerpo de bomberos de la policía, que puedan llegar de inmediato para sofocar ese fuego. Están pidiendo que algún senador o diputado salga a negociar con los manifestantes. Es la única manera de parar este problema, Rocío. Sí, señora, lo que estábamos diciendo desde hace un buen rato, los líderes de la oposición y líderes de la disidencia que puedan en este momento calmar de alguna manera a los manifestantes y tratar de regularizar la situación, por lo menos que se acabe esa violencia que estamos viendo, que se pueda apagar ese fuego, están poniendo en riesgo muchas vidas. Necesitamos las autoridades a que puedan acercar el carro de bomberos para poder sofocar ese fuego y no poner en riesgo a mayor cantidad de personas que están dentro del Congreso aún.
sigue dando este desbande de personas desde la zona de la costanera. Pero nadie quiere la violencia. Por supuesto que no. Pero ellos sabían, porque después aparecen esos sectores que tienen una posición radical. Sí. Y no precisamente de instalar la posibilidad de sentarse, aún manteniendo enormes diferencias, de sentarse a hablar. Son posturas más radicales políticas, naturalmente, y entonces no tienen ya ningún tipo de control. Y eso es lo que está ocurriendo y lo que ocurre. Y fíjense que son personas que se han ido de manera espontánea, tenemos que decir, no están agrupadas, no hay un líder. Acá no vemos una persona que aparezca como líder de esta gente que está acá. Es la indignación de la gente lo que hizo que se fueran. Claro. Forman también cuadros partidarios. Sí. Eso no por supuesto que sí. No hay la menor duda. Hay de todo. De manera clara se escuchaba la forma en la que Menchi y Óscar llamaban a la calma. Incluso lo hacíamos desde el propio Congreso. Escuchaban ustedes cuando referíamos y decíamos que por favor alguien salga a dar un mensaje y pacificar esta situación. Nos referíamos a Lugo, nos referíamos a Cartes, a Llano, a los aliados en esta cuestión de la enmienda constitucional. La compañera Rocío Pereira decía lo mismo, quienes estaban ahí en la cobertura, en el mismo lugar de los hechos. Invitamos de nuevo a los oficialistas y nos comprometemos a pasar aquí en AAM si es que nos envían el video en el que Menchi, Óscar o alguno de los integrantes de este medio de comunicación o de cualquier otro llamaban a quemar o a tomar o a atropellar al Congreso de la Nación. Desde aquí hacemos ese compromiso. Si ustedes nos envían ese video con el extracto donde los periodistas llamaban a quemar el Congreso de la Nación, en AAM lo vamos a emitir. Ese es un compromiso que asumimos con los oficialistas. Muy bien, a la vuelta de la pausa nos metemos en la rendición de cuentas de Horacio Cartes. Así es, y con una persona que fue abucheada, pero luego de haberse dado el gusto de decirle al presidente de la República que es un mentiroso, violador de la Constitución, y teniéndolo a su lado a Fernando Armindo Lugo Méndez. Desiré Masi, la senadora, nos acompaña hoy. Vamos a hablar del informe de gestión del presidente Horacio Cartes. Pausa, venimos en breve. (21:34), estamos en vivo a través de Telefuturo. Ya está con nosotros en piso la senadora Desiré Masi. Ya vamos a desglosar el informe de gestión del presidente de la República, Horacio Cartes. Y vamos a ver también parte del momento en el que Desiré Masi le decía al presidente de la República que es un mentiroso y violador de la Constitución Nacional. A través del hashtag AAM mucha gente está participando, lo pueden hacer en Facebook también, en la página de Algo Anda Mal. Ayer hablaba con algunos compañeros y hacía la siguiente reflexión. Después de haber escuchado el informe del presidente de la República, Horacio Cartes, en donde se omitió el tema de la pobreza, no se ha hablado una línea de la pobreza, y donde se omitió la lucha contra el EPP. No es una cuestión antojadiza el decir por qué no habló de pobreza. Esto es transversal a cualquier gobierno tiene el compromiso de dar una lucha frontal contra la pobreza. Y el tema del EPP fue parte de la promesa electoral y parte de lo que en su asunción dijo el presidente de la República, Horacio Cartes. Y preguntaba, y les pregunto también a ustedes, ¿qué es lo justo a la hora de analizar a un presidente de la República? Analizarlo desde lo que yo creo que él tiene que hacer como gobernante, analizarlo desde las necesidades del momento del país, o analizarlo desde las promesas que hizo para poder captar un electorado y llegar al poder. Y creo honestamente, Enrique, que lo más justo es juzgar a un presidente a partir de sus propias promesas. Claro, lo que él prometió, que fue su compromiso una vez que asumía al presidente. Se supone que uno elige a un candidato de acuerdo a lo que él promete. Es el modelo que yo quiero, es lo que va a traer este hombre, entonces le voto a él. Ese discurso de esa asunción al mando es, sin desperdicio hasta ahora, capaz el mejor archivo que tenemos de lo que había dicho Cartes, porque dio muchas entrevistas, dio muchos discursos, pero en aquel momento él resumió absolutamente todas las que fueron sus propuestas en concreto, más allá de los discursos meramente políticos. Tenemos una parte de ese discurso. Cartes dijo que este iba a ser el eje de su gobierno. Escuchen ustedes.
Es impresionante la cantidad de dinero público que se ha utilizado supuestamente en la lucha contra la pobreza y a favor de los pueblos originarios, sin resultado visible. Nosotros no llegamos al gobierno para prolongar los fracasos. Seremos implacables en restablecer el orden y la presencia del Estado en toda la República. Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta, ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país. Eso prometió el presidente de la República, Horacio Cartes. Y hay un discurso que es recurrente por parte de varios presidentes y de Cartes en particular con mayor fuerza y de sus aliados, que generalmente el Congreso le boicotea a un presidente de la República y no le deja gobernar. El presidente hoy cuenta con una herramienta que es la Ley de Defensa Nacional, con la que no ha contado ningún otro gobierno en la historia democrática de nuestro país. La posibilidad de disponer de las Fuerzas Armadas y enviarlas a una zona sin necesidad de mayores trámites. Una orden del presidente es suficiente para que eso pueda pasar y el dinero que se destinó a la lucha contra el EPP es una suma extraordinaria que ningún gobierno ha invertido. Tenemos a 3 secuestrados, no hay líderes importantes del EPP. En un momento el presidente dijo: hemos capturado a 3 cabecillas, pero no dijo cabecillas de qué, no dijo si eran del narcotráfico, no dijo si eran cabecillas del EPP o de qué en particular. Cartes ha concretamente omitido todo dato respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta. No ha informado nada respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta, respecto a la lucha contra el EPP, y tampoco ha dicho nada sobre la pobreza que aumentó y sobre el desempleo que aumentó. Nos acompaña la senadora Desiree Masi. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas noches. ¿Qué te queda del discurso de Cartes y de su informe de gestión? Mira, la parte que realmente, por lo menos a mí me hizo reaccionar, es lo que él quiso tapar, ¿eh? Porque acordate que ese discurso se revisó durante un mes, o sea, el discurso del presidente, el informe del presidente al Congreso de la República, no es algo improvisado, es algo estudiado por su gabinete, leído otra vez por su entorno, así se hace, y yo creo que él otra vez nuevamente. Entonces, que no haya figurado la pobreza que ha aumentado en su gobierno, el desempleo, la caída del valor adquisitivo de una mínima proporción de paraguayos que tienen un empleo formal o informal, que no haya mencionado que no hay insumos en los hospitales y el tema de la inseguridad realmente es ofensivo. Y yo no te digo acá que el presidente diga fracasó, ¿verdad? Pero que diga por lo menos, que muestre el lado humano, porque mientras él estaba hablando, acuérdate que fue el sábado, ¿verdad? Sí. Había personas, aparte de las 180.000 personas, cifras oficiales, que entraron a la pobreza, personas que estaban terminando una semana de buscar trabajo, que se iban a enfrentar a otra semana igual. Personas que estaban en los hospitales con las recetas en la mano. 3 secuestrados con sus familias esperando que por lo menos el presidente le dé algún aliento. Entonces, para mí lo mínimo que uno puede hacer pues es decir, no conseguimos todavía lo que queremos, tuvimos este problema, estamos en el camino, pero el presidente directamente ignoró. Y eso forma parte de un modelo, de un discurso, donde resulta que es incómodo decir la verdad, y los que decimos la verdad, o por lo menos nuestra verdad, somos personas que tenemos que ser calladas de cualquier manera. Y entonces eso es lo grave acá. Una de las cosas que me llamó la atención, senadora, fue, y voy a tomar las propias expresiones del presidente de la República, decía: INC tenía déficit y con nosotros tiene superávit. Petropar tenía déficit con los anteriores gobiernos, pérdidas, y con nosotros tiene ganancias, lo cual no ha sucedido jamás en la historia. Habría que preguntarle, decía Cartes, a los demás gobernantes, lo tenía Lugo ahí al lado, ¿dónde se iba esa plata que nosotros hemos ahorrado? En esa misma línea lógica del presidente de la República, a mí me queda una duda. Si este gobierno ha ahorrado disminuyendo dinero que iba para funcionarios públicos, si este gobierno ha convertido déficit
en superávit en INC o Petropar y otras empresas, si este gobierno hoy ha aumentado la deuda pública para a través de las inversiones en infraestructura generar empleo, ¿dónde está el dinero que tenemos mayor cantidad de pobres y tenemos mayor cantidad de gente desempleada? A mí no me cierra eso. ¿A vos te cierra? No, pero aparte con cifras te voy a decir, si me permitís. A ver, los gastos rígidos, ¿de qué está compuesto? Que sí o sí uno tiene que pagar, vamos a decir. Los sueldos, las jubilaciones y la deuda, el servicio de la deuda. Eso vos no podés dejar de pagar. Entonces, en el 2013 teníamos 12 billones en salarios, en todo lo que es el rubro 100, ¿no? 12 billones guaraníes. Teníamos jubilaciones, 2.500, y teníamos el servicio de la deuda 1.4. Acuérdate esa cifra, 12 billones. Ahora es 14.3 billones. ¿Dónde está la disminución? Sí, entre el 2015 y el 2016 la gran diferencia, que él dice, 14 puntos, estamos hablando, son 14 billones siempre, 464.000, y en el 2016 es 14 billones 342.000, o sea, nada. Pero ¿cuál es el problema acá? El servicio de la deuda creció de 1.4 billones, o sea, llegamos a 3, casi 4. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez por el ritmo acelerado de la deuda, no hizo ninguna depuración. ¿Acaso que en este país vos no le destituís a alguien con razón o sin razón y no tenés una protesta? ¿Dónde están los miles de planilleros, de los fantasmas, de la lista que iban a publicar, que tanto que dijeron la cacería una vez, luego estaban en una lucha frontal contra el planillerismo? Los números tienen una gran virtud. No mientes, no son fanáticos, no tienen color. Y los gastos rígidos han aumentado considerablemente porque la velocidad de la deuda es tan grande que ya estamos pagando muchos intereses. Y entonces nos sobra plata. Para empezar, no es cierto lo que dicen. Y hace poco vimos en clínica, ¿por qué si sobra plata? ¿Por qué están topeando? ¿Por qué están topeando? ¿Por qué topean el hospital de clínicas, por ejemplo? ¿Por qué topean educación? Y aparte tienen un problema de gerenciamiento que sigue siendo grave en un ejecutivo que ya está de salida y en algo tan sensible. Atende esto, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y te digo rápidamente, tiene 2 proyectos esenciales. Ampliación y reposición de espacios escolares en 111 establecimientos, por un monto total de 34.000 millones por una parte, y la ejecución en el 2016 fue del 9%. Nada. Y el otro es otra vez ampliación y reposición de espacios escolares en 822 establecimientos. La licitación histórica e inédita que ellos hablan en los 17 departamentos del 2014 es la resolución de emergencia educativa por un monto de 491.000 millones. Y la ejecución al cierre del 2016 fue el de 2.5%. Y las escuelas caen. Cada 2 semanas caen. A mí hay algunas cuestiones que me quedaron del informe de gestión. Quiero preguntarte, ¿vos no considerás que fue un error de tus compañeros de oposición, de tus compañeros de disidencia, incluso colorada, el ausentarse y el dejar prácticamente el arco libre con la cantidad de gente que llevó el presidente de la República? Y bueno, ahí hay 2 cosas. En primer lugar, y eso tienen que explicar el senador Lugo y el diputado Aliana, cuando los diputados y los senadores manifiestan públicamente su ausencia como motivo de protesta, no es que están faltando, ¿verdad? Vos viste cómo era, llenaron todos los lugares. No, ese es un lugar de un diputado y de un senador que fue electo por el pueblo paraguayo y que dice no me voy a ir. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que no podés hacer es llenar los vacíos para la foto, porque esa fue una medida política. Yo tengo mis diferencias, obviamente por eso estuve allí. Pero debatieron esto. Se debatió, pero ¿sabes lo que pasa? En mi caso particular, vamos a decir, es más fácil porque yo le pregunté, a pesar de que ya no es del partido, a Arnaldo Yucio, ¿vas a venir o no? No, él tenía un problema ya familiar y Pedro Arturo Santa Cruz tiene un problema de salud bastante importante, ¿verdad? Entonces, entre 3 personas se puede ya decidir rápidamente. Yo sé que dentro de las bancadas grandes hubo diferencias y bueno, al final ganó la otra postura, así que yo no puedo saber realmente cuál fue, pero ellos manifestaron que más
nada, porque realmente era una protesta, no para escuchar al presidente Cartes, que uno siempre puede al final también hacer el contrainforme, sino por el atraco que hubo en ambas mesas directivas. Quiero preguntarte en breve respecto al momento en el que fuiste y lo encaraste al presidente de la República, si te surgió en ese momento, si ya lo tenías planeado y sabías que lo ibas a hacer. Pero antes con Enrique preparamos una lista junto al equipo periodístico de cuestiones de las que habló el presidente de la República y otras que ignoró en su informe. Enrique, ¿qué básicamente tiene esto? Así es, vamos a hacer un contraste entre lo que dijo y lo que no dijo Horacio Cartes respecto a varios temas. Primero, vamos a hablar de la pobreza en particular. Lo que dijo Cartes: Paraguay es una tierra económicamente fértil, llena de energía y oportunidades. Por eso nos enfocamos en que estas cualidades se traduzcan en beneficios para todos nuestros compatriotas. Eso dijo en su informe de gestión. Lo que no dijo Horacio Cartes respecto al tema economía y pobreza en particular es que la pobreza total aumentó en el último año de 26,58% a 28,86%. Al menos 1.950.000 paraguayos son pobres en este preciso momento, cifra que aumentó durante el gobierno de Cartes. El desempleo abierto alcanzó el 8,4% en el primer trimestre de este año, frente a una tasa del 7,6% que estaba para el año pasado. Esto sí se olvidó Cartes de mencionar respecto a su último año de gestión. Pasamos a la siguiente placa, hacemos otro contraste. En este caso vamos a hacer el contraste respecto al tema seguridad. Lo que dijo Cartes en su informe de gestión: nuestro peor enemigo es el crimen organizado, en particular el narcotráfico y los delitos de lavado de dinero. Nuestros logros contra este flagelo son buenos, dijo Cartes en su informe de gestión. Hasta ahí quedó, son buenos. Hasta ahí quedó. Lo que no dijo Horacio Cartes respecto a este tema, seguridad en particular: la presencia de grupos criminales y su poderío aumentó. El PCC perpetró grandes golpes en Pedro Juan Caballero, en Ciudad del Este. Conocemos algunos con picos históricos en cuanto a montos, en cuanto a despliegue. Grupos como el Cartel de Sinaloa o la Mafia Calabresa se instalaron en Paraguay. Hablamos de 60 ataques del EPP perpetrados durante el gobierno de Cartes, más de la mitad de todo lo que ha realizado en su historia. 12 secuestros desde agosto del 2013, 7 de ellos por parte del EPP. 3 secuestrados hasta ahora siguen en cautiverio. Hablamos de Delio Morinio, casi 3 años. Abraham Fer, 2 años. Félix Urbieta, casi 1 año. Tasa de homicidios que aumentaron en los últimos años. Esto no mencionó Horacio Cartes cuando habló de la seguridad. Por eso lo pasó muy de refilón, digamos. Claro, algo de resultados buenos, nuestros problemas son esto y se acabó. Se olvidó de estos números Horacio Cartes. Pasamos a la siguiente placa y vamos a hablar respecto al tema de la seguridad jurídica que se le puede dar a los inversionistas, algo de lo que se habló desde el 2012, cuando se empezaba a hablar de la figura de Horacio Cartes. Empezamos a volvernos predecibles y confiables cuando el mundo vio que nuestras leyes no eran letra muerta. Este fue un compromiso de Cartes desde siempre, dar seguridad jurídica a los inversionistas. Hoy él considera que ya está cumpliendo, llegando casi a la etapa final, al último tramo de su mandato. Pero se olvidó mencionar algo Cartes respecto al tema de la letra y el respeto a las leyes y el ser jurídicamente predecible. Se olvidó mencionar lo que vamos a mencionar en la siguiente placa. Justamente el efecto que podría tener el atropello a la Constitución y al Congreso para conseguir la reelección vía enmienda. La Fiscalía, que ya vimos recién, actúa en base a órdenes dictadas públicamente por el presidente y efectivos de la policía que atacaron la sede del PLRA y mataron a Rodrigo Quintana sin orden de allanamiento o explicación alguna y sin que avance la investigación. Se olvidó mencionar que esto también podría tener y dar cierta inseguridad a los inversionistas, de lo que tanto se habló. ¿Qué inversionista vendría a invertir a un país donde el presidente puede violar la Constitución basándose en mayorías o donde él manda a la Fiscalía directamente según su propio criterio político? De esto se olvidó y esto sí se acordó Horacio Cartes en su informe de gestión. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste encarar al presidente de la República? ¿Cómo fue el momento? Y es difícil, porque cuesta ser políticamente incorrecta, cuesta ser. Y estaba solamente Carlos Amarilla allí del grupo. Y eso que les dije antes, eso estaba lleno de funcionarios, sobre todo de diputados, evidentemente, que estaban ahí metidos. Y nada, llega un momento, ¿sabes? Que yo pensé y mira que yo no no hay fotos mías ni durmiendo, ni haciendo un montón de cosas. Yo estaba anotando todo. ¿Por qué? Porque nosotros en un principio, sobre todo con la gente del PLRA, pero luego pasó todo lo de la fiscalía, están
muy metidos con ese tema realmente. Todos los imputados son del PLRA, eso pues es imposible, es muy direccionado, ¿verdad? Queríamos llevar pancartas incluso. A ver, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden para entrar al PLRA? Porque podemos discutir muchas cosas, pero el comandante en jefe, el presidente Cartes, no puede seguir obviando que él es el comandante de la policía, o tenemos una policía en Paraguay que delibera, que actúa, que decide, que entra a un local partidario en un hecho que no ocurrió ni durante la dictadura y mata. Entonces, eso íbamos a discutir, ¿verdad? ¿Quién dio la orden? Justicia para Rodrigo, libertad para Steven, etcétera, etcétera. Pero después, bueno, se descompaginó, vamos a decir, o sea, la gente tomó posiciones políticas que yo respeto mucho, y bueno, y realmente, ¿cuál fue el momento? Y te voy a decir la verdad, ¿cuál fue el momento? Yo le estaba escuchando, y en un momento dado dice el presidente, así muy de pasada, es cierto, pero dice, los conflictos políticos tenemos que dirimir con el diálogo, acá hasta se llegó a incendiar el Congreso. Así de refilón. De refilón, pero ese mensaje, reitero, eso se escribió, se puso, era un mensaje ahí como para poner. Y lo segundo fue cuando por segunda vez menciona al Papa Francisco y dice, el poder está para el servicio. No, él está usando el poder en este país, no solamente para perseguir, para chantajear, para extorsionar. Él está usando, él está abusando del poder. Entonces ahí yo pensé, no, acá alguien le tiene que decir a este señor, pero no solamente por decirle a él. Y yo, claro, si quería ser maleducada, si quería hacer un show, yo me podía levantar cuando él dijo, estamos controlando, el EPP es crimen organizado, ¿eh? No son las carmelitas descalzas, el EPP ahora. ¿Y no te esperabas, de hecho, aplausos cuando hiciste eso? Por supuesto. Sabías que ibas a ser abuchada. Ahora, si yo quería hacer un show, yo me podía parar, iban a tener que desalojarme y decirle al presidente, recordate de Edelio, de don Abraham, de don Félix, ¿verdad? Cuando hablaba, o cuando no dijo nada, habla de la pobreza, habla del fracaso de tu modelo. No, jamás. Escuché absolutamente todo. Ya cuando terminó el acto, le dije esta cuestión. Yo les invito a la gente pacíficamente, porque ahora resulta, para mí, yo no soy ejemplo de nada ni pretendo, ¿verdad? Pero yo creo que este modelo está queriendo quiere instalar el miedo. Entonces, no señor, párate delante del intendente que te está robando, el Fonacide evidentemente, del gobernador también, cuando vayas a un acto, y así, tranquila, sin necesidad de un scratch, es decir, sos un mentiroso si estás mintiendo, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos nosotros nos debemos, los patrones son otros, que nos exijan que rindamos cuentas y que dejemos la fábula de este informe que para mí sinceramente es vergonzoso. Gracias, senadora, por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos la pausa, venimos en breve. Señores, son las 9 de la noche, 58 minutos, 17 grados la temperatura. El agradecimiento a todos los que participaron con nosotros del programa de hoy a través de las redes sociales. Esto lo pueden ver en nuestro Facebook con la transmisión realizada también, por supuesto. Y después ya los diferentes materiales que los van a ver en nuestras redes. Sigue arriba el desafío. ¿El desafío de mostrar partes en las que se incitó a la violencia en esa transmisión. Que por cierto, la transmisión completa se encuentra arriba. ¿Sí? Está en YouTube. Así es. En las plataformas más sencillas uno puede encontrar esas transmisiones de todo lo que ocurrió aquel 31 de marzo en la transmisión de Telefuturo. Señores, gracias por acompañarnos. Buenas noches y hasta el próximo domingo.